un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et a partir d'un... Porque hablan de un posicionamiento político respecto al espacio. Nos referimos de aquellos textos donde se aborda las heterotopías. No los iré desglosando todos, sino voy a presentar como el conjunto de las intuiciones, que ya les digo y adelanto, es polisémico, ¿no? Y polémico. Bueno, entre 1966 y 1967, Foucault es invitado a pronunciar una conferencia frente al Círculo de Estudios Arquitectónicos de París. En ella proponía una nueva analítica de los espacios en relación con el poder que había bautizado como heterotopología. Esta nueva ciencia plantearía el problema de los contraespacios, o espacios otros, o heterotopías, que tenían por función, y esto es importante, ¿no?, impugnar a las utopías como idealidades e inexistencias. O sea, recordemos, la utopía puede ser como un buen lugar o un lugar inexistente. Recordando un poco, porque este término no aparece de la nada. Ya en Las palabras y las cosas, lo había señalado al principio, bueno, Foucault menciona a Borges, que cita a esta enciclopedia en un cuento, en la prosa de John Wilkins, cita esa hipotética, esa imaginaria enciclopedia, y ahí hablaba de la heterotopía, ¿no? En esos términos mencionaba como la contraponía con la utopía ya, a la heterotopía. Si la utopía se encontraría, según Foucault, en la línea recta del discurso, mientras que la heterotopía arruinaba la sintaxis y lo que mantenía juntas a las palabras y las cosas. Lo que al mismo tiempo, o sea, ellos representaban un desorden que al mismo tiempo permitía entrever una plétora de otros órdenes posibles, ¿no? Eso era la heterotopía, por lo menos en Las palabras y las cosas. En la entrevista se plantea desde el espacio, ¿no? Y va a haber una reformulación del propio trabajo de Foucault. Mientras que en las utopías suponían espacios sin un lugar real, ¿no?, las heterotopías serían lugares reales, pero no convencionales, ¿no? De manera análoga, así como las idealidades metafísicas, por ejemplo, el alma, fue impugnada por Foucault, hablando del cuerpo, ¿no? Él empieza a hablar del cuerpo en contraposición, ¿no?, o presentando al cuerpo como algo que mereció un análisis importante, ¿no?, en contraposición con el alma. De la misma manera, él impugna las utopías con las heterotopías, ¿no? De nuevo, como espacios reales y localizables. ¿Por qué aquí habría que pensar esta impugnación? Bueno, hay varias impugnaciones que se dan a lo largo del trabajo en Foucault, en este tema de la heterotopía. O sea, no solo se impugna a la utopía, sino a lo mismo, a eso que va a llamar espacios de lo mismo. Y en esas impugnaciones se dan, pues porque en primer lugar a veces las utopías nos hablan de continuidades, ¿no? La utopía hace imposible pensar las fracturas, mientras que las heterotopías revelan multiplicidades y hay un término ahí que es interesante, que es la iancia, ¿no? Es un término mucho más psicoanalítico, pero que Foucault lo menciona en la experiencia del afuera, ¿no? En el pensamiento del afuera, él retoma este tema de la iancia, así aparece, y pues claro, como esas fracturas, ¿no? Como esas franjas, como esas cosas que están dentro de eso que parece lo continuo, ¿no? Entonces, respecto a estos espacios, ya lo señalaba yo, ahorita que vamos a ver cómo define las heterotopías, lo que vemos es que hay una polisemia de eso que dice Foucault en torno a la heterotopía, ¿no? Y hasta cierto punto, te vuelvo a afirmar, polémico, ¿no? En realidad es un término que Foucault utiliza e inserta en una red de debates políticos y cuestionamientos epistemológicos, entendámoslo así, ¿no? Porque nunca podemos entenderlo nada más de una forma, pero a partir de esa forma yo tomaré algunos aspectos, ¿no? En otras palabras, ¿no?, recordando un poco a Aristóteles, ¿no?, podemos decir, la heterotopía se dice de muchas maneras, ¿vale?
pues esta observación si se hace necesario encontrar en esa multiplicidad una reflexión general. Entonces, lo recogido en los diferentes textos alrededor de las heterotopías, podemos decir, y así es, muy plural, pues, las heterotopías son unidades espaciotemporales donde se es y no se es, o donde se es otro, por ejemplo, como el espejo, el cementerio o el prostíbulo, ¿no? Las heterotopías tienen un carácter de espacio otro, frente a los espacios de lo mismo, vamos a ver, ¿no? Mientras que los espacios de lo mismo, para Foucault los espacios de lo mismo, es donde la vida acontece en su cotidianidad, su normalidad, en su regularidad, como las casas, las fábricas, las escuelas, por ejemplo, donde se transita, estaciones de tren, aeropuertos, o donde se reposa, restaurantes, cines, hoteles, ¿no? Esos son los espacios de lo mismo. Las heterotopías son espacios que transgreden el orden, lo trastocan, que abren fisuras en las convenciones sociales, que son heterogéneos respecto a la cuadriculación dada, que parecen monstruosos pues convocan lo inquietante, lo otro. Las heterotopías tienen ciertas características según sus contextos, porque esto es importante. Aquí, digamos, la heterotopía también depende de contextos, perdón. Entender la heterotopía supone también dar cuenta de los contextos en los cuales se da, ¿no? Entonces, nos dice Foucault, dice, las heterotopías congregan individuos marginales, cambian de función en el curso de la historia y del contexto, juxtaponen emplazamientos incompatibles, abren heterocronías, rupturas de un tiempo tradicional, tienen sistemas de apertura y cierre que, de igual forma y al mismo tiempo, las aíslan y las hacen penetrables, y finalmente crean un espacio de ilusión que tiene la función de hacer ver como más ilusorio aún el espacio real, ¿no? Son muy diversas, y ahorita voy a poner algunos ejemplos. Estas descripciones muestran entonces que la naturaleza del espacio es cambiante y que tiene complicadas y poco definidas relaciones con el espacio de lo mismo. Estas características abren una zona indiferenciada. Eso explica los ejemplos empleados por Foucault. Por ejemplo, heterotopías son las prisiones y los hospitales, pues son lugares de cierre que congregan individuos marginales. Pero también los espejos, que son ilusiones del espacio real. Los museos, que son heterocronías que hacen convivir el tiempo efímero del mundo con la memoria acumulativa del pasado, o el teatro, que es un simulacro de un espacio diferente que muestra que toda la existencia no es más que una representación de una realidad igualmente ficticia. Como se muestra, es imposible poner en el mismo plano estas heterotopías, ¿no? Digamos, se viven de manera diferentes, ¿no? Suponen cosas distintas. Pero sí hay, digamos, hagamos un primer corte de caja y digamos, frente a este espacio polisémico, sí hay algunas cosas que podríamos decir ya, que es, pues, interpelan a las utopías, ¿no? Porque estos espacios están, de hecho, enclavados dentro de la ciudad, no es que no existan, están ahí, pero por otro lado también interpelan a los espacios, impugnan a los espacios de lo mismo, ¿no? Porque las utopías muchas veces acompañan a los espacios de lo mismo. Por ejemplo, Bentham. Bentham es una utopía, ¿no? Es una utopía y que además, vean, Bentham es una utopía además unitaria, sin multiplicidades. Se decía, ¿no? Bentham es como, pensaba en esta utopía como que daría fuerza hercúlea al Estado, ¿no? Para tener control de los estados. Entonces, para tener control de las poblaciones. Entonces, muchas veces esas utopías acompañan, de hecho, a los espacios de lo mismo. Las heterotopías estarían interpelándolas. Pero una cuestión que a mí me parece políticamente muy relevante y que quiero tomar, pues, para trabajar, que es lo que a mí más me interesa, es que los espacios de lo mismo pueden ser transformados en heterotopías, ¿sí? Y ello los pone en línea directa, ¿no? O en la posibilidad de llegar a resistencias, al tema de las resistencias. El ejemplo más sugerente que emplea Foucault es aquel en el que señala que una cama
puede ser una heterotopía para un niño si representa para él un cuartel o un barco. ¿No? El niño es entonces, y así lo pone, es un alquimista de los espacios, juega con ellos, los transforma. El niño coloca, como dice el famoso texto de Nucio Ordine, ¿no? La utilidad del inútil, coloca la utilidad del inútil dentro del espacio dispuesto para la producción, ¿no? O sea, él, a partir de eso no productivo, él genera un otro espacio, ¿no? Y está en el interno, ¿no? Bueno, esta adenda a la heterotopía es importante. Quiere decir que el carácter de los espacios no es objetivo, sino que se encuentra dado por la manera de habitarlo, ¿no? Aquí esto puede ser polémico, ¿no? Sigue siendo una cuestión, trabajo ahí en progreso, pero si asumimos esto, las heterotopías resultan relevantes, pues suponen lugares que impugnan a la producción, que invitan a la resistencia. Las heterotopías, algunas de ellas por lo menos, son el resultado entonces de una cierta práctica de libertad, ¿no? Tomando el ejemplo del niño. Entonces tenemos un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté, une liberté